Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al primer conversatorio que vamos a tener este año 2022. Este es el conversatorio de cultura inclusiva y hoy día vamos a estar con la organización Avanza Inclusión conversando acerca de la inclusión laboral. Para eso vamos a tener una gran invitada que es Cintia Durán, que va a aparecer por ahí pronto en pantalla para que podamos ahondar más en todos los detalles y nos cuente su experiencia. Antes de comenzar, voy a hacer una breve descripción de imagen de lo que están viendo en pantalla. En el recuadro de mano izquierda arriba está Cintia Durán, que es nuestra entrevistada. Ella está con una blusa de color blanco con azul oscuro, está puesta con audífonos y tiene lentes. A mano derecha, arriba, en el recuadro, está nuestra intérprete de lengua de señas, Caroline Reyes, que ella está con una blusa de color negro y el pelo tomado con un fondo blanco. Y abajo estoy yo, Leslie Bucarey, que soy quien está entrevistando, que estoy con una blusa de color rosado, el pelo suelto y con lentes. Ahora sí, les damos la bienvenida nuevamente a nombre de la alcaldesa Isabel Valenzuela y de nuestro director de la corporación, Rodrigo Paso, para comenzar este año con un conversatorio. Así que gracias a todos los que van a ver este video y gracias a nuestra entrevistada, por supuesto, por estar aquí con nosotros hoy día. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Leslie, muy bien, gracias, muy contenta de esta invitación y ser parte de este espacio y poder compartir también mi experiencia como tú bien decías. Sí, Que, contarle a la gente. eh, Dime. sí, más que nada eso, como de dar esta instancia para resolver dudas, todo lo que no quede claro, igual nos pueden volver a contactar para que podamos resolver y poder apoyarlos en lo que necesiten. Sí, importante señalarles a la gente que ante cualquier duda, consulta, se pueden meter a la página de Avanza Inclusión y si no, dejarnos a nosotros en las redes sociales también de Colina Cultura las consultas que tengamos y los podamos ayudar en eso. Para comenzar este conversatorio, quería hacerte una pregunta más bien personal, profesional, de todo un poco. Lo trabajamos el año pasado en algunos conversatorios y surgían reflexiones súper interesantes. Y me gustaría preguntarte qué es inclusión para ti. Mira, la inclusión creo que implica varias acciones, varios factores, ¿ya? Pero la base o los principios de la inclusión es poder respetar las diferencias, la diversidad, es poder entenderlas también y valorarlas, ¿ya? Creo que son acciones que también van sujetas no tan solo a ciertas personas, no está dirigido solamente, por ejemplo, al jefe que está contratando a una persona con discapacidad, sino que involucra a todo, a la organización, a la sociedad, a la misma familia de la persona con discapacidad. Por ende, nos involucra a todos como sociedad. ¿Ya? Es una acción que requiere un trabajo interno, un trabajo de ir cambiando quizás los prejuicios o los mitos que tenemos en torno a las personas con discapacidad o al colectivo de personas con discapacidad. Por ende, no es un trabajo muy fácil. Eh, es un desafío bien importante y que requiere un compromiso también. Eso Sí, principalmente. sí. Vamos a andar un poquito más en eso, pero me gustaría preguntarte, para que la gente los conozca también, ¿qué es Avanza Inclusión? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen? Mira, yo me desempeño como gestora de vínculos y redes inclusivas en Avance Inclusión. Nosotros somos una ONG que ya llevamos alrededor de 11 años trabajando principalmente en temáticas de inclusión laboral, sociolaboral de personas con discapacidad, pero hoy en día tenemos varias líneas de acción, ¿ya? ¿No es cierto? Dentro de esta diversidad de generar acciones concretas, tenemos que entender que hay otros colectivos también que se encuentran en desventaja. Por eso también estamos iniciando estas acciones con personas en situación calle, con personas que hayan tenido consumo problemático, desde una línea muy inicial,
pero obviamente con proyección a que podamos generar también procesos de inclusión con estos colectivos. Hoy en día nuestro fuerte es poder potenciar y promover la inclusión en las organizaciones. Desde mi rol tengo el desafío de asesorar a las empresas, tanto públicas como privadas, en distintas temáticas de inclusión para identificar cómo mejorar sus prácticas o las oportunidades de mejora que tienen. Tenemos distintos programas en los que las organizaciones pueden participar, que son programas gratuitos algunos, donde entrega herramientas, ¿ya? Porque si bien la ley nos dice que tenemos que cumplir con una cuota, las organizaciones a veces desconocen un poco cómo hacerlo en concreto, ¿ya? Y desde ahí está este desafío también de educar esta transformación cultural y también entregar herramientas y que se puedan aplicar, que se puedan llevar a cabo. Entonces tenemos varios servicios. Tenemos una OQEC también, que ya tiene a partir de un año. Este organismo de capacitación ha podido abarcar otros públicos que quizás desde la ONG no lo hacíamos, entonces tenemos varios servicios y que se van ajustando a los requerimientos y a la cultura de cada organización, principalmente. Sí, y en relación a eso, como para que la gente en su casa también pueda comprender, quizás bajar las palabras tan técnicas que de repente uno lee, ¿qué es la inclusión laboral, que es la 21.015, para que la gente sepa también que de repente cuando se hablan de números se refiere a esa ley? ¿De qué se trata? ¿Por qué surge? Sí, es súper importante, Leslie, lo que tú mencionas, como posicionarnos, porque cuando hablamos de inclusión, podemos hablar de distintos colectivos, podemos hablar de la inclusión de mujeres, ¿no es cierto? Pero hoy en día tenemos una ley que está desde el 2018, que es la ley 21.015, que viene a establecer una obligación a todas las empresas que tienen más de 100 trabajadores que deben contratar por lo menos a una persona con discapacidad. O sea, se le llama la ley de cuota del 1%. ¿Ya? Hay varias cosas que quedan por hacer, por trabajar. Ya llevamos alrededor de 3, 4 años con la ley, ¿no es cierto? Se tiene que ir actualizando porque entendiendo que las necesidades de las personas con discapacidad es poder desarrollarse en igualdad de condición como cualquier otra persona, por ende, este 1% encontramos que es muy poco, ¿no es cierto? Pero también hay que preparar a las empresas, hay que hacer un trabajo bien arduo con los equipos, pero esta ley nace a raíz de eso, de venir a dar reconocimiento, de reforzar los derechos de las personas con discapacidad, viene a ser una voz de que por mucho que las empresas digan que no están preparadas para contratar a una persona con discapacidad, lo deben hacer y deben hacerse responsables y encontrar las herramientas adecuadas para que obviamente la persona llegue a un espacio de trabajo ameno, que se sienta parte de este equipo, que se sienta respetado como cualquier otra persona que está ingresando al mundo laboral. ¿Ya? Entonces, principalmente esta ley viene a dar respuesta a esta necesidad, ya que era algo que teníamos, yo creo que muy atrasado porque recién en el 2008 se empezó a trabajar en esto, ¿ya? Y todavía queda mucho por hacer. Sí, y en ese sentido, ¿cuál es el proceso o el acompañamiento que ustedes realizan tanto a la persona como a la empresa? Si nos pudieras contar un poquito más, como quizás en profundidad, para que la gente también y las empresas también se incentiven a, no solo los que tienen que cumplir con esta ley, ¿cierto? Sino que también otras instituciones u otras empresas que no tengan que cumplir con la cuota, ¿cierto? Pero lo puedan hacer. Sí, ahí Leslie, mencionarte que, como tú dices, de repente a nosotros llegan organizaciones que no tienen todavía la dotación de los 100 trabajadores, pero aún así quieren anticiparse y hacer un trabajo previo, ¿ya? Nosotros trabajamos con distintas empresas de diversos rubros, de distintas calificaciones, por ende nuestros candidatos también responden a esas necesidades y la principal metodología que utilizamos en Avance Inclusión es el modelo de empleo con apoyo, ¿ya? Este modelo nos viene a plantear un principio bien interesante que es la exclusión cero.
Esto se traduce en que cualquier persona, independiente su grado de discapacidad y su situación de discapacidad, puede desempeñarse en cualquier establecimiento, en cualquier lugar del mercado laboral abierto, en igualdad de condición, siempre que tenga los apoyos adecuados, ¿ya? Para este proceso, nosotros hacemos distintas acciones que implica hacer un reclutamiento de la persona idónea que pudiera calzar con el perfil que está buscando la empresa, entendiendo que son cargos que se necesitan y no son inventados o cargos específicos, ¿ya? Tiene que ser una necesidad concreta de la empresa de cubrir esta vacante. Luego de que contamos con este perfil, iniciamos todo un análisis de puesto de trabajo que implica hacer un levantamiento no tan solo de funciones, sino que otros aspectos específicos de qué tan dispuesta está a flexibilizar esta jefatura, podría comprender que quizás necesitamos modificar algunas tareas o algunas funciones. Empezamos a hacer casi como un diagnóstico de este cargo. Y a la vez, en paralelo, hacemos lo mismo, pero con el perfil de la persona. ¿Qué está entregando este candidato? ¿Cuáles son sus motivaciones por postular a este cargo? Y cuáles son sus proyecciones también. Esto nos permite a nosotros poder analizar la compatibilidad de la persona con este cargo. Y es ahí el punto clave donde nosotros educamos a las empresas para poder identificar los ajustes razonables, ¿ya? La ley 21.015 no nos habla tan en concreto de los ajustes razonables. Por ende, las empresas todavía tienen mucha inquietud o mucha duda si esto es obligatorio o no, ¿ya? Claramente es obligatorio. Y el ajuste se tiene que entender como cualquier adaptación o modificación que voy a hacer para mejorar que la persona pueda desempeñarse en igualdad de condiciones. Y estos ajustes no tan solo tenemos que pensarlos desde la rampa, desde el ascensor, sino que quizás en modificar la rutina, en modificar el horario, en quizás permitir que el trabajador pueda hacer una modalidad de trabajo híbrido. Hay múltiples adecuaciones y también hay que entender que dependen de cada persona, no podemos generalizar, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros entregamos esta información a la empresa, ya podemos proceder con el proceso de selección, de concientización al equipo de trabajo directo y acompañamiento y seguimiento. Todas estas acciones se hacen mediante el preparador laboral, que es el profesional referente que tiene la expertise para hacer este acompañamiento y queda como una figura que intermedia entre la jefatura y entre la persona con discapacidad, finalmente. Eso como a grandes rasgos de cómo vamos entregando los apoyos. Lo importante es que el apoyo que nosotros damos a esta metodología de trabajo es totalmente gratuita para las empresas y para las personas también. Entonces, ahí invitarlos a que si tienen dudas, también me pueden contactar, nos pueden consultar. Nosotros siempre estamos a disposición de responder cualquier consulta. Sí, ante eso mismo que tú nos contabas, ¿cuál crees tú, creo que lo mencionaste, quizás para reforzarlo, cuál crees tú que es como el mayor impedimento que tienen las empresas quizá, o el mayor temor, o el mayor prejuicio en realidad, de contratar personas con discapacidad? Mira, hay distintos factores que, como yo te decía, el primer escenario fue de que llega una ley en que nos obliga a la contratación, pero finalmente no sé cómo hacer, ¿ya? Los desafíos acá es que implican acciones concretas de toda la organización, ¿ya? No tan solo del área de recursos humanos, no tan solo de la jefatura, sino que se debe transformar la cultura de la organización, ¿ya? Entonces, hoy en día, creo que estos factores o la resistencia que se puede encontrar puede ser en distintos niveles, ¿ya? Entonces, la empresa debe ser asesorada, debe hacerse un diagnóstico para identificar quizás dónde debo trabajar, dónde encuentro
dificultades, quizás mi proceso de selección no es tan inclusivo, quizás mis entrevistas no están siendo de forma inclusiva, por ende, por eso mis candidatos están siendo descartados. Por otro lado, quizás mis compañeros de trabajo no están preparados y hay muchos mitos y prejuicios, o puede haber incluso una discriminación positiva, ¿ya? De proteger quizás a la persona con discapacidad que va a ingresar a este contexto, a este equipo, de quizás querer apoyarlo sin preguntarle antes, sin consultarle. Entonces hay múltiples factores también desde qué tan preparada y qué tanto entiende la alta gerencia de esta responsabilidad social para que también la pueda aplicar dentro de su plan estratégico, ¿ya? Y no tomarlo como acciones de una instancia solamente. Por ejemplo, hacer una charla al año no es suficiente. Tenemos que llegar y educar a todos, jefaturas, como yo te decía, reclutamiento, porque el transformar esto también va a servirme como organización para mejorar mi vínculo con el cliente externo, cómo me va a visualizar el otro. Se valora mucho más el compromiso que se hace cuando hay un cambio más social, ¿ya? Entonces, finalmente hoy en día tenemos empresas que sí, quizás hoy día están cumpliendo con la cuota, pero no han generado estrategias dentro de la empresa, o los mismos compañeros de trabajo no identifican o no sabían que las personas tenían algún tipo de discapacidad, o incluso las mismas personas que están dentro de la organización a veces tienen el temor de poder acreditarse, de poder obtener su credencial por desconocimiento, ¿ya? Entonces, por eso son múltiples factores que pueden ir impactando en que esta inclusión no sea tan efectiva. Sí, mira, quiero tomar algo quizás como súper importante que tú mencionaste, y quizás bajarle un ejemplo. Tú hablaste de entrevistas inclusivas. ¿Nos Sí. podrías dar un ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, poder hacer una entrevista por competencias, poder identificar más que los test psicológicos o más que pasar por múltiples etapas de selección. Generalmente eso va generando resistencia a la misma persona con discapacidad al momento de que le pregunten muchas veces lo mismo, o quizás en el proceso no puede comprender por qué se dan tantos pasos, o también sus expectativas pueden quedar muy altas y al momento de decir, ¿sabes qué? No quedaste seleccionado, quizás no hay un feedback desde ese proceso, ¿ya? Entonces, es súper importante ir anticipando cada una de las etapas y como yo te digo, lo que más recomendamos nosotros es una entrevista por competencia. Que no tan solo se lo conozca la persona de reclutamiento, sino que idealmente este candidato, esta persona que está postulando un puesto de trabajo pueda conocerlo en la misma jefatura, ¿ya? Y aprovechar de no tener temor de preguntar quizás las necesidades de apoyo, tipo de discapacidad. Hay algunas personas que no tienen ningún inconveniente en poder mencionarlo, pero siempre nos pasa que con la etapa de selección nos dicen, ¿y le pregunto o no le pregunto? Obvio que sí, o sea, la persona te dirá si le molesta, pero la mayoría no tiene ningún problema en mencionarlo, ¿ya? Pero son varios cambios que de repente están sujetos a flexibilizar, a capacitarse, a entender de que ciertas preguntas personales quizás no van al caso y centrarse en de que este candidato realmente cumple las competencias, está postulando un cargo como cualquier otra persona, por ende el trato debe ser igualitario, ¿ya? Pero con ciertas adaptaciones. Ahí no hay que confundir en que las adaptaciones no son un beneficio específico, sino que es un derecho, ¿ya? Estos ajustes se deben hacer. Sí, es súper importante, bueno, el tema de los ajustes razonables, ¿cierto? Porque muchas empresas de repente tienen como este temor
a de que si van a contratar a una persona con discapacidad tienen que hacer grandes modificaciones y por ende tiene un costo, ¿cierto? Es como uno Sí, de los mitos más grandes que hay en torno a la inclusión laboral. Y por eso también es importante estas instancias y que la gente se pueda informar y las mismas empresas se puedan informar sobre que son ajustes razonables, ajustes exacto. donde también la empresa lo va a poder hacer, donde va a generar un clima también laboral mucho más inclusivo y que le va a servir a cualquier otra persona también. Exacto. Y ahí la clave, por ejemplo, de los ajustes razonables es, primero, como yo te decía, no identificarlo como un beneficio extra del trabajador con discapacidad, sino como una obligación, como una necesidad, como un requerimiento base para que la persona pueda desempeñar su rol de trabajador y que son dinámicas. No es que la persona va a necesitar siempre el mismo ajuste, sino que puede ser que la persona a los 2 años ya necesita una evaluación de ese ajuste, necesita un seguimiento y por otro lado necesito entrenar quizás esos ajustes y educar a mi equipo. Eso también es principal, que el equipo pueda entender por qué quizás este trabajador con discapacidad se retira 5 minutos antes de su puesto de trabajo, porque si no, esto va a generar obviamente varias interpretaciones. Por ende, implica esta educación o, por ejemplo, tenemos personas que tienen una situación de salud más complicada, requieren ir a ciertos controles médicos más constantes. Por ejemplo, hay algunas personas que necesitan una vez a la semana un permiso para ir a su control médico y que los demás compañeros no lo entiendan como, una vez a la semana él tiene permiso porque yo no. Entonces ahí hay que ser súper sutil en cómo yo informo, en cómo yo preparo mi equipo y cómo me comunico también. Ahí, y claramente, como tú dices, no creer que esto va a ser un costo de que yo tengo que modificar de forma desde la infraestructura, que puede ser en algún caso, pero entendiendo que las personas tienen distintas necesidades de apoyo. Y tampoco puedo decir de que todas las personas con discapacidad física van a necesitar una rampa, por ejemplo, porque quizás la persona utiliza andador, quizás utiliza muletas, quizás tiene una amputación. eh, es muy diverso, por ende, se debe hacer una evaluación de cada persona, idealmente estos ajustes se puedan aplicar antes de que la persona ingrese a su puesto de trabajo, eh, que estén consideradas. eh, eso yo creo que es lo principal de los ajustes. Y que las empresas vayan investigando, porque hay mucho material de referencia. eh, Desde la ley, como te digo, solamente lo define, pero tampoco deja tan claro cómo aplicarlo, a qué se refiere, en qué momentos, entendiendo de que se van a aplicar en toda la trayectoria laboral del trabajador. Exacto. Pasar un poquito más como a cómo han visto ustedes como organización, tú también como trabajadora, ¿cierto? El cumplimiento de esta ley. O sea, ojalá el día de mañana no se hable de una ley, sino sea algo cotidiano, ¿cierto? Algo del respeto a la diversidad, de que todos lo hagamos. Vamos a pasar después más adelante en cuánto nos falta y en qué hemos avanzado. Sí. Pero tienen, ¿cómo ven ustedes desde ya más cercano, como acompañamiento, ¿cierto? Como una organización que acompaña en este proceso, el tema de la implementación de esta ley, sobre todo en la pandemia, que también nos afectó a todos y más aún con el cumplimiento de esta ley, o la supervisación en realidad de esta ley. Claro, mira, en temas de cumplimiento, de supervisión, la verdad que ha sido bien paulatino esto. En el primer año, las empresas solamente estaban del sector privado, podían hacer justificaciones de por qué no habían cumplido con la ley, pero luego en los años posteriores se fue incrementando multas por el no cumplir con la contratación de personas con discapacidad y lamentablemente algunas empresas se enteraban cuando les llegaba la multa de la Dirección del Trabajo y recién ahí decían, parece que hay una ley, parece que tengo que contratar personas con discapacidad, ya.
La verdad que se entiende que este cambio es progresivo. Yo creo que hay avances, sí, son importantes los avances. Siempre va a ser relevante la cantidad de personas que han podido acceder al empleo, pero sí creo que existe también o faltan herramientas para que las personas también puedan mantenerse en este empleo, ¿ya? Porque una cosa es poder contratar y la otra es que esta persona pueda desarrollar su carrera profesional. Y claramente la pandemia viene a ser un factor muy negativo que impacta todos los avances que se habían realizado bajo la ley de inclusión laboral. Principalmente porque las empresas estaban otorgando puestos de trabajo muy operativos a las personas con discapacidad. Por ejemplo, desde el reponedor en un supermercado, desde un rol desde la atención de clientes, vendedores, etcétera, ayudantes de bodegas, que finalmente fueron muy incompatibles para desarrollar de forma con un teletrabajo, ¿ya? La única opción acá era primero adherirse a la ley de protección al empleo y posterior que se termina este beneficio, finalmente desvincular a la persona. Eh, por ende, ahí perdimos muchos trabajos, perdimos muchos puestos de trabajo y en esta instancia el impacto mayor es en la población de mujeres con discapacidad, quienes perdieron su trabajo porque finalmente deben hacerse cargo de su familia, porque cumplen un rol importante dentro de la familia. Por ende, hoy en día, si ya la brecha era importante, esta se incrementó totalmente. O sea, queda mucho desafío de promover empleos femeninos para mujeres con discapacidad. Y por otro lado, también nos deja esta evidencia de que se deben promover espacios de trabajo también en otras áreas administrativas, en jefaturas. Creo que todavía existe esta visión de que la persona con discapacidad accede solo a cargos sin calificación, ¿ya? Y la realidad es que sí hay personas preparadas, hay profesionales, hay personas que tienen estudios técnicos, pero que finalmente no encuentran las oportunidades, no son contratados, ¿ya? Eh, bueno, y ahora que ya estamos volviendo de forma quizás híbrida, algunos están volviendo a la presencialidad, también está este desafío de revisar si realmente están las condiciones para que la persona pueda volver a su puesto de trabajo, si se le informa el protocolo que hay de aforo, si realmente la persona por sus condiciones de salud puede volver a su puesto de trabajo o no, o debo hacer un ajuste y quizás mantener este teletrabajo. ¿Ya? Tiene que haber esa flexibilidad de comprender. Y por otro lado, hoy día, bueno, quizás me estoy adelantando ahí a las preguntas, pero como tú me habías mencionado, los avances de la ley son muy rápidos. Desde la normativa nos viene a exigir, por ejemplo, ahora recién este año, nos viene a exigir un experto en inclusión, ¿ya? Que es una nueva ley, la 21.275, que se añade a la 21.015. ¿Y qué pasa acá? Que ya no tan solo tengo que contratar, sino que también debo contar con un profesional experto en esta temática y que vele también por los derechos y por todas las acciones que implica contratar a una persona con discapacidad, ¿ya? Y esto en concreto es que este rol de gestor laboral tiene que encargarse de capacitar a su empresa, a su organización, tiene que hacer un programa dentro de la organización y aparte tiene que preocuparse del proceso de inclusión. O sea, acá, si ya las empresas que no se sumaron a la primera normativa, hoy en día, aparte, deben cumplir con esta. Entonces, claramente, como te decía, desde la normativa vamos avanzando, vamos entendiendo que necesitamos actualizarnos,
que las necesidades sentidas de las personas con discapacidad apuntan a abrir muchos más espacios laborales. Y el llamado también es ahí a las organizaciones, a las empresas, a asesorarse, ¿ya? A buscar personas que los puedan acompañar en este proceso, como nosotros, como el trabajo que hacemos en Avance Inclusión, y a buscar esta orientación más técnica, ¿ya? Y validarlo dentro de como cualquier otra temática, como por ejemplo higiene y seguridad, como cualquier otro aspecto que se toma dentro de una organización, debe ser considerado el tema de la inclusión laboral. Claro, son como temas súper relevantes y que la empresa o la institución tiene que contemplar, porque tú has mencionado varios puntos y de repente las empresas, claro, con tal de cumplir con esta cuota y no teniendo conocimiento tampoco del tema, contratan a una persona con discapacidad, la colocan en un cierto puesto, pero no generan ni una cultura al interior de la institución, no hacen adecuaciones. Entonces, finalmente, la persona, recordemos que son personas, Sí, también lo pasa lo mal pasa dentro mal. de un trabajo que también todo el mundo quiere trabajar y tener su plata porque tiene sueños y metas que cumplir también. Sí, sí, y entender por ahí, por ejemplo, como tú dices, estas adecuaciones o esta sensación que tiene la persona con discapacidad, que finalmente puede ser que tenga unas expectativas muy altas de este espacio de trabajo y cuando ingresan a esta empresa, por ejemplo, se dan cuenta que realmente no es tan inclusivo el ambiente, no se siente parte de su equipo y finalmente quizás cuántas otras experiencias más negativas tuvo y pierde esta sensación de decir, no están preparadas las empresas quizás. Un ejemplo concreto puede ser una persona sorda que la empresa requiere capacitarse en una cultura sorda, entender, ¿no es cierto? Muchos piensan al tiro, ok, tengo que capacitarme en lengua de señas, pero muchas personas sordas tienen la lectura de labios, pueden entender lo que nosotros estamos comunicando simplemente leyendo nuestros labios. Entonces, la pandemia viene a generar una barrera muy importante porque el uso de mascarilla no les permite poder hacer la lectura de labios. Y las empresas no han sido conscientes de estas adecuaciones, de usar quizás un visor, de poder quizás tomar distancia y darle una indicación en que la persona sí pueda leerme los labios, o incluso en espacios más cotidianos, como en la hora de almuerzo, que mis propios compañeros me puedan integrar en estos espacios. Es difícil. Entonces, finalmente la persona sorda queda totalmente excluida y por mucho que tenga las ganas de ser parte de la empresa, del equipo, eh, quizás no encuentra el espacio o no encuentra cómo comunicar esto con la jefatura o con sus compañeros. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo creo que hay que apuntar mucho a la empatía, al ponerme en el lugar del otro, de pensar en que, bueno, si fuera yo, cómo me gustaría que me trataran o cómo me gustaría que las cosas se hicieran, ¿ya? Creo que ese es un ejercicio bien importante para trabajar la inclusión, porque finalmente la inclusión, como yo les decía al principio, es un trabajo muy personal, que cada uno de nosotros tiene el desafío de hacerlo. Eh, porque creo que todos tenemos prejuicios y mitos, todos tenemos miedo de repente a lo desconocido, a lo que se escapa como dentro de la norma, entonces es un trabajo importante que hay que realizar. Sí, quería preguntarte si nos pudieras contar, ya quizás aquí, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, ¿cierto?, en este proceso de inclusión laboral, ya sea tanto positiva como negativa, que podamos compartir con la gente, quizás como para aterrizar todo lo que hemos ido conversando. Sí, mira, yo creo que hemos tenido, a lo largo de todos los años que hemos llevado activos como Avance Inclusión, hemos tenido muchas experiencias. Y como yo te decía, trabajamos con varios rubros.
Y claramente hemos tenido procesos que probablemente no han resultado como nosotros esperábamos, pero no lo vemos como algo negativo, sino que lo vemos como una oportunidad de mejora también, para poder educar mejor a la empresa, para poder quizás mejorar nuestros procesos, eh, pero para contar uno de los procesos quizás más exitosos y que es más cercano es el trabajo que hemos estado haciendo en conjunto ya desde fines del año pasado, ¿no es cierto? En la Casa de la Cultura de Colina, pudimos iniciar un trabajo de acompañamiento, de, como yo les decía, de analizar un puesto de trabajo para un cargo de asistente, de monitor, para la verdad que la persona era un participante del taller y finalmente se da la opción de poder entregarle este puesto de trabajo, se conversa con la familia, se hace un levantamiento de las adecuaciones del cargo, de las necesidades también de los monitores, se basa mucho en poder comunicar, como yo les decía, en poder establecer quizás una rutina para acompañar a esta persona que está asumiendo este cargo de asistente. Fue un trabajo bien largo, que llevamos meses y que finalmente se pudo concretar, que ya la persona está cumpliendo su rol de forma progresiva, se le han ido aumentando sus horas, ¿no es cierto? Tiene una preparadora laboral que lo acompaña dentro de su proceso, y esto implica ir evaluando tanto con los monitores de la Casa de la Cultura, eh, cómo ven su desempeño, poder ir apoyando, poder ir haciendo adecuaciones. Entonces, hasta el momento, creo que ha sido un proceso muy bueno, muy exitoso y la verdad que un proceso muy enriquecedor para hacer como la primera experiencia de inclusión laboral. Eso creo que es súper importante de destacar, de uno tener las ganas de realizarlo, quizás como yo les decía antes, asesorándose, acompañándose y entendiendo que es un proceso que implica la acción de varios, no es solamente la responsabilidad de una persona, sino que el llamado ahí es a todos a hacerse parte de los procesos de inclusión. ¿Ya? Entonces acá, como por ejemplo tenemos a distintos monitores, a las mismas personas que quizás asisten al taller, que se deben educar, que deben respetar a la persona con discapacidad en su rol, eh, cumpliendo este rol más desde asistente y ya no como participante, como compañero, ¿no es cierto? Ahí hay que, está ese desafío de la inclusión, de respetar y valorar también a esta persona dentro de su rol. Yo creo que esa es una de las experiencias que por lo menos yo reconozco como bien positivas del trabajo que hemos podido llevar en conjunto. Contarle a la gente que esto no estaba pauteado, por si acaso, del caso que No. estaba hablando la Cintia, no habíamos conversado que se pudiera exponer y te damos la gracia en el fondo también por ponernos a nosotros como ejemplo, porque, insisto, no estaba pauteado y de hecho me sorprendió cuando lo mencionaste, porque para nosotros también ha sido un proceso súper importante y lo he mencionado en otras instancias, el poder que ustedes nos acompañen, el tener una institución detrás acompañándonos en este proceso, porque quizás uno tiene la intención, ¿cierto? Algunas ideas, algunos conocimientos, pero de repente obviamente todos nos equivocamos. Entonces, el estar con personas que hacen inclusión laboral, que han tenido experiencias también, que nos puedan acompañar en este camino, para nosotros ha sido como súper relevante, porque también hablamos, y lo hemos conversado con todas las personas que trabajan acá, de una cultura inclusiva. Desde cualquier persona, cualquier trabajador que ya sea trabaje aquí o los mismos alumnos, ir abriendo estos espacios, ir abriendo espacios para conversar, porque siempre, tú lo mencionaste en algún momento, Cintia, uno tiene mitos y prejuicios en torno a cualquier tema, ¿ya? Porque tiene miedo a lo desconocido. Entonces, también eso lo fuimos conversando y lo fuimos trabajando y lo vamos a seguir trabajando, porque como tú dijiste, no es hacer una charla al año, sino que ir resolviendo dudas o conversando lo que vaya surgiendo en el momento, porque finalmente todas las personas quieren aportar.
quieren aportar a la sociedad, quieren trabajar, quieren estudiar, quieren acceder a una salud de calidad, y todos tienen los mismos derechos, y siempre lo hemos planteado de esa forma. Y que aquí también podamos ir abriendo espacios de inclusión laboral, para nosotros también es importante, porque si bien esta persona fue alumno de nosotros, ha mostrado todas las habilidades, y también hemos dado el espacio para que él pueda expresarse. Y nosotros conocer a la persona, no su condición, que muchas veces está como ese prejuicio, sino conocer a la persona y ver sus habilidades. Lo mostró el año pasado en la actividad que se hizo de invierno, y estaba esta necesidad de nosotros de tener un asistente para los talleres, y él también surgió que efectivamente tenía las habilidades para este puesto. Pero yo creo, y el consejo quizás que podemos dar como nosotros como instituciones, es que se asesoren. Porque vuelvo a insistir, uno puede tener una noción de algo o la intención, pero siempre es importante que detrás de ti también te están diciendo, mira, ¿sabes qué? Puedes hacer este ajuste razonable en tu empresa, o podemos trabajar de esta forma, y también ustedes trabajan directamente con el trabajador. Que recordemos, o sea, todos nos pasan cosas cuando es el primer día de trabajo, el nervio, la inquietud, la frustración muchas veces. Entonces, yo creo que por eso también estamos hablando de inclusión laboral, porque es algo súper relevante el poder contar con una empresa detrás que te asesore y te acompañe de manera intensa quizás al principio, y después dándole autonomía tanto a la empresa como a la persona. Y como tú dices, Leslie, creo que también acá, en este caso puntual que nosotros contamos hoy día, también es muy relevante el apoyo de la familia, ¿ya? O de las redes de apoyo. Entendamos que personas que sean significativas para la persona con discapacidad, quizás no todas las personas tengan su familia como apoyo, pero siempre hay alguien que pueda estar ahí, incentivándolos, promoviendo su autonomía, potenciándolos a que cada vez tengan mucho más ánimo en insertarse en el mundo laboral, que quizás si tuvieron malas experiencias anteriores lo puedan intentar, o puedan igual levantar también esas necesidades, ¿ya? Probablemente muchas personas desde el error generan una discriminación positiva, o no se equivocan, pero no porque hay una intención de ese error, sino que simplemente no tienen las herramientas, ¿ya? Entonces, es súper importante eso, de que todas las personas que sean significativas y positivas pueden sumar y hacen un cambio muy importante en el proceso de inclusión de una persona con discapacidad. Quería hacerte una pregunta que la hicieron la otra vez, de manera, bueno, personal me lo hicieron. En relación a si hay algunos requerimientos para el tema de la inclusión laboral. Porque tú mencionaste por ahí la credencial, que está como con muchos mitos todavía el tema de la credencial. Y desde Senadis también han tratado de promover el sacar la credencial, la importancia. No sé si ahí nos puedes contar quizás un poquito más. Sí, hay una campaña bien importante desde Senadis, como tú dices, para que las personas no tengan temor a obtener la credencial, la certificación. Desde ahí, por ejemplo, también podemos hablar de los prejuicios y los mitos que quizás tienen las mismas personas con discapacidad frente a sus beneficios o desconocer sus derechos, ¿ya? Partamos por la base que para poder optar a un empleo bajo la Ley de Inclusión Laboral deben tener su pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, o de lo contrario su credencial de discapacidad. ¿Ya? Esos son los requisitos base para que puedan ser contratados bajo esta ley en cualquier empresa. El proceso para obtener su credencial cuenta como de 3 pasos, y hoy en día la pandemia ha permitido que esta obtención de la credencial se puede hacer online, ¿ya? Desde la página del CONPIN están los formularios. Hay un formulario que lo debe llenar un médico, que no es muy extenso, solamente una página donde se debe validar el diagnóstico de la persona, quizás el tratamiento, una historia clínica, pero muy breve. Luego viene un informe que es social, de redes, donde generalmente lo hace un asistente social o una trabajadora social,
que es un poco más extenso porque va evaluando las redes de apoyo que tiene la persona, las condiciones que tiene en su vivienda, etcétera. Y finalmente, estos informes se complementan con una evaluación que es el IVADEC, donde te van a preguntar, por ejemplo, qué tan autónomo eres, si tú eres capaz de tomar movilización, locomoción, si tú puedes cocinar, si tú te vistes solo, etcétera, ¿ya? Porque también hay que entender de que la discapacidad se evalúa no solo en la limitación que tiene la persona, sino que también a nivel social. Hay un enfoque más social hoy en día. Por ende, se ve el nivel de autonomía. Cuando tú ya tienes estos 3 pasos, el informe médico, el informe de redes y esta evaluación que yo te decía, el IVADEC, la COMPIN tiene hasta 20 días para poder darte una respuesta. ¿Ya? Entonces, el proceso se ha ido apurando, se resuelve mucho más rápido y cuando estos informes pasan todos los filtros, te llega a tu credencial, a tu correo, o tú puedes ingresar al registro civil para descargarlo. Y acá lo importante es que verlo como un beneficio, no como algo que nos van a etiquetar como una persona con discapacidad. ¿Ya? Tenemos que entender de que cualquier persona puede encontrarse en una situación de discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, yo utilizo lentes ópticos, tú también utilizas lentes ópticos. Quizás nuestra visión está un poco más disminuida, no sabemos si más adelante esto vaya aumentando, depende mucho, ¿ya? Entender que también hay distintos tipos de discapacidad, no pensar solamente en la discapacidad física, sino que también hay otros tipos de discapacidad que se pueden entender desde la salud mental, que desde ahí hay un prejuicio bien importante porque es una discapacidad que no es visible, que yo a simple vista no puedo identificar que quizás la persona tiene una depresión o que tiene un trastorno bipolar y estas personas también pueden acceder a su credencial. Y es tan importante como, yo les decía, para poder acceder a un trabajo, para que me puedan contratar bajo la ley de inclusión laboral, pero por otro lado tengo varios beneficios. Tengo beneficios municipales, ¿ya? Si yo tengo mi credencial, puedo hacer uso de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. Puedo también optar por subsidios en temas de habitacionales, ¿ya? Si yo quiero postular una casa, yo teniendo mi credencial de discapacidad voy a poder agilizar quizás más el proceso para postular y obtener este hogar, esta casa. Y otro de los beneficios de las excepciones arancelarias, que son el poder obtener un automóvil que esté exento de IVA, que yo pueda adaptarlo. Son diferentes beneficios que las personas deben conocer y entender que no es que me van a segregar por tener esta credencial, más bien es un derecho y ahí el llamado es a que lo comprendan como un beneficio, ¿ya? Eso es súper importante, que desde las políticas públicas se hacen varias acciones. La credencial de discapacidad viene a validar los derechos de las personas con discapacidad, ¿ya? Viene a promover que se respete los derechos de las personas con discapacidad que antes se pasaban por alto. Por ende, se buscó esta opción como para certificar y por otro lado, sirve mucho para las estadísticas. Ya hoy en día, la última encuesta de discapacidad fue en el año 2015. Ha pasado mucho y sí, probablemente esas cifras no están actualizadas. ¿Y qué pasa ahí? Esas cifras nos dicen que el 20% de la población en Chile tiene discapacidad. No sabemos si hoy en día probablemente es mucho más. Por ende, yo al certificarme puedo estar en un registro donde toda la cantidad de la población sirve para generar políticas públicas, ¿ya? Potencia los beneficios, potencia las acciones por parte del Estado para hacer programas, para hacer mucho más visible las necesidades de las personas con discapacidad. Si yo me quedo en el anonimato, claramente no tengo voz, ¿ya? Y claramente no se va a ver como algo
necesario de hacer de forma urgente. Por eso es importante el tomar la decisión. Obviamente no es una acción obligatoria, pero siempre la recomendamos porque tiene muchos beneficios. Eso, Sí, principalmente. es importante. Gracias por decirlo, porque muchas veces se desconoce, bueno, el proceso un poco, que antes era más engorroso que ahora, porque la verdad es que Sí. la pandemia quizás sirvió para que esto fuera de manera online, en vez de ir como por obligación al Compin, que sabíamos que se formaba una fila, etcétera. Y mencionarle a la gente que al menos en la comuna de Colina está la Casa de la Discapacidad y a través de la Casa de la Discapacidad los guían y los apoyan con este proceso, con este trámite de la credencial. Así que ahí ante cualquier cosa también pueden informarse con ella. En honor al tiempo, quería hacerte, bueno, tengo muchas preguntas más, pero en honor al tiempo, me gustaría como dejarte dos preguntas en relación a Chile. Sí. ¿En qué ha avanzado, cierto, en materias de inclusión? Pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las cosas que faltan todavía, que se están trabajando? No solo en inclusión laboral, sino que a nivel del área de salud, el área de educación, el área del ocio, que también es muy relevante, muy importante para la vida de una persona. Y después te hago la otra porque si no te voy a enredar. Sí, sí. Mira, los desafíos son bien importantes si hablamos de inclusión. El desafío primero es entender la diversidad, como tú dices, en todos los ámbitos, de comprender, por ejemplo, desde el área de la salud, cuando una persona accede a una atención de salud, que no sea discriminado por su diversidad, quizás su diversidad de género, su diversidad cultural. Cuando hablamos de diversidad tenemos que entender que son todas estas características o dimensiones que en sí nos hacen diferentes, pero finalmente somos todos iguales en temas de derechos, ¿ya? Por ende, podemos tener una religión distinta, yo puedo tener una lengua distinta, una religión, una perspectiva política distinta. Desde ahí está el desafío, yo creo que de todos los sectores, de respetar esas diferencias. Hoy en día vemos que cada vez se habla mucho de la diversidad, pero en la acción concreta no lo vemos. Vemos que últimamente ha habido mucho bullying en los colegios. Sí. Es un tema ahí bien preocupante, creo yo, porque finalmente sabemos que hay mucha migración en nuestro país, que hay muchas personas buscando una oportunidad de trabajo, de educación, y eso requiere, al igual que yo les decía en temas de inclusión, requiere acciones de educar, de preparar. Si llegamos y hacemos todo así a la rápida o a la fuerza, claramente genera resistencia, genera este temor y este prejuicio a lo desconocido que yo les decía. Entonces, hay un desafío muy importante en torno a respetar primero la diversidad y luego ver cómo puedo ser más inclusivo frente a esa diversidad, ¿ya? Como reforzando en las escuelas, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de cultura, entendiendo que todas las personas tienen derecho a acceder a la información, pero quizás pueden acceder de distintas vías, ¿ya? Desde ahí respetar la diversidad y entendiendo que la participación social también es importante, el derecho al ocio, el poder participar quizás, no sé, de una obra de teatro, que todas las personas puedan tener acceso, que se pueda identificar las condiciones de esta diversidad de mi público objetivo, es importante hacer ese ejercicio, no tomarlo como algo quizás momentáneo. Por ejemplo, hoy en día tener esta actividad y esta conversación y contar con un intérprete de lengua de señas es una acción que nos permite que más personas puedan acceder a esta información, ¿ya? Eso es una acción positiva de poder modificar y poder promover la cultura. Se me ocurren muchas cosas, pero creo que está este desafío, como te digo, desde el acceso a la salud, que es tan importante, desde el derecho. Creo que tenemos la teoría,
está todo ahí, tenemos las normativas, pero falta ponerlas en práctica. Ahí está el desafío, que todos nos hagamos responsables y que nos comprometamos. Eso, de respetar al otro, de mirar para el lado, de preocuparme por el otro y sentirme parte también de esta sociedad y del cambio que se necesita hacer. Yo creo que ahí es importante, independiente de mi rol que esté cumpliendo o de mi lugar de trabajo o de mi área, es algo muy transversal. Exacto. Y para cerrar, me gustaría también quizás algo personal. ¿Qué mensaje le dejarías tú como Cintia Durán a las empresas, a la gente, a la Sí. institución, en torno a esta temática tan importante como la inclusión? Estamos hablando de inclusión real, ¿cierto? No, no solo en la palabra, no solo en el concepto, sino Sí. más bien, como tú decías, en la práctica. Sí, desde ahí creo que una de las recomendaciones importantes es atreverse de que quizás vamos a cometer errores, pero de esos errores vamos aprendiendo, como yo les decía antes, toda, toda acción que no haya sido muy positiva nos indica una oportunidad de mejora, verlo desde ahí. Si quizás en algún momento contraté personas con discapacidad y estas personas decidieron renunciar, por ahí identificar qué puedo hacer yo para que esta persona pueda sentirse mucho más cómoda en el puesto de trabajo. Eh, También el asesorarse, el poder acompañarse, el no verlo como la responsabilidad de el área de recursos humanos o solamente de este experto en inclusión que se va a sumar a las empresas, sino que identificarlo como una acción de todas las áreas, ¿ya? Esta responsabilidad no puede caer solamente en una persona dentro de la organización. Debe movilizar a todo el equipo, debe entenderse eh, con la importancia y la responsabilidad y la obligación también que implica esta normativa, ¿ya? El desafío, yo creo, o lo que les diría a las personas con discapacidad es que no tengan temor a esta búsqueda laboral o al volver a los puestos de trabajo. Hay muchas empresas que ya tienen sus protocolos instaurados, que obviamente nadie se va a arriesgar en temas de pandemia porque todavía no se ha acabado la pandemia. Muchas empresas se han preparado para volver a los puestos de trabajo de la forma más adecuada y que también se apoyen. Hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones como Avance Inclusión que cuentan con el apoyo, con la intermediación laboral, que no es un proceso que lo van a hacer solos, entonces desde ahí que se atrevan, que nos envíen su currículum, que revisen nuestra página Avance Inclusión y o nos pueden contactar por nuestras redes sociales si es que están buscando trabajo. Nosotros recibimos ofertas alrededor de todo Chile, así que los podemos apoyar donde estén. Y yo creo que mi mensaje a la sociedad es como comprometerse en hacer un agente de cambio, en transformar, en poder, con simples acciones quizás, promover este cambio con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con mis vecinos, desde ahí quizás ir generando este ejemplo y ir modificando también esta transformación cultural que se necesita. De eso se trata, que somos todos parte de una sociedad y todos podemos ahí generar un Sí. cambio. Bueno, estamos terminando. A nombre del director de la corporación, Rodrigo Paso, te doy las gracias por acompañarnos, por conversarnos, por darnos ejemplos, por aterrizar, ¿cierto? De repente estos conceptos tan técnicos a algo más práctico, eh, informando a la gente. Muchas veces eso, y falta poner en práctica todo. Así que te doy las gracias, Cintia, y gracias también a Caroline, que es nuestra intérprete de lengua de señas, por su trabajo, por el acompañamiento,
porque también hace que este conversatorio, sea más accesible y que todas las personas también se puedan informar. Así que eso, muchas gracias y Gracias a que ti, Leslie. revisen la página de Avanza e Inclusión, ¿cierto? Y nuestras redes sociales también, Corina Cultura. Gracias. ¿Algo más que quieras para cerrar? No, que cualquier duda que tengan pueden escribirnos, pueden contactarnos de nuestras páginas, redes sociales, así que cualquier duda que tengan pueden escribirme, Cintia Durán, @avanceinclusión.cl, así que ahí estaré dispuesta a poder resolver todas las dudas. Si están buscando trabajos también nos pueden enviar sus currículum, o las empresas que necesiten el apoyo también estamos dispuestas a acompañarlas. Eso, muchas gracias y que la gente también tenga una muy buena tarde. Gracias a las dos, que estén bien. Gracias.